y es bastante probable que la familia y los seguidores de María Magdalena escribieran su nombre en griego. El osario de Mariamne es el único con una inscripción griega encontrado en la tumba de Talpiot. Supongamos que en esta misma tumba de Talpiot, la segunda María Sí. fuera identificada claramente como María Magdalena. Supongámoslo. Sí. ¿Cuál sería su reacción con ese nombre dentro de este grupo? Sería fascinante y desde luego atraería mucha más atención y suscitaría muchas más preguntas. Pero no lo es. No tenemos a María de Magdala en la tumba. Si uno de los osarios hubiera puesto María Magdalena, yo habría dicho, vaya, y me habría quedado muy impresionada. Si ahí hubieran escrito María, procedente de Magdala, o María Magdalena, habría sido muy interesante. Si la inscripción de Mariamne se pudiera relacionar con María Magdalena, sería mucho más interesante. Sería extraordinario estadísticamente, porque podríamos crear una ecuación de probabilidades combinadas para el grupo de Talpiot que incluyera a Mariamne. Lo que ocurre cuando haces eso es que los factores de probabilidades individuales, aunque no sean muy grandes en un caso en particular, al multiplicarlos todos juntos, empiezas a formar una imagen del conjunto, que ya sí es en realidad un suceso muy raro. Como Forberger adopta un enfoque conservador, elimina Matia por completo, puesto que no es un miembro conocido de la familia más próxima a Jesús. Forberger divide también el resultado por 4 para compensar por cualquier prejuicio no intencionado en los datos históricos, y a continuación vuelve a dividir el resultado por 1000, que son todas las tumbas del siglo I en Jerusalén. Al final, su modelo concluye que solo hay una probabilidad entre 600 de que la tumba de Talpiot no sea la tumba de la familia de Jesús, siempre que Mariamne se pueda vincular con María Magdalena. ¿Pero se puede? Una de las historias más famosas asociadas con María Magdalena está en el Evangelio de San Juan, donde Jesús impide la lapidación de una mujer condenada por adulterio. Pero en el texto no hay nada que indique que la mujer, cuyo nombre no se da, sea Magdalena. Es una tradición cristiana posterior la que ha relacionado a la adúltera con la Magdalena, igual que la ha relacionado también con la historia de otra mujer, a la que no se nombra en el Evangelio de San Lucas, nombrada solo como una pecadora que unge los pies de Jesús y los seca con su cabello. En la actualidad, los estudiosos creen que María Magdalena y las dos mujeres no nombradas en San Lucas y San Juan son mujeres distintas. La tradición de vincular a María Magdalena con esas llamadas pecadoras se remonta a un giro de la Iglesia en los últimos siglos, cuando se excluyó a las mujeres de ser consagradas como líderes religiosos. Antes de ese tiempo, sí se ordenaba a las mujeres, y María Magdalena es muy respetada como misionera en muchos escritos de los primeros cristianos. Creo que María Magdalena fue una persona muy importante en el movimiento de Jesús. Tan importante que creo, y esto es opinión mía, sé que no represento a nadie más, pero creo que ella es la auténtica fundadora de la cristiandad. En la época de Jesús, María Magdalena fue uno de los grandes apóstoles, a la par con Pedro, pero después del Nuevo Testamento, decimos que es una prostituta. Y esa oposición a María Magdalena dentro del Nuevo Testamento y después del Nuevo Testamento, para mí es la prueba más segura de que ella fue muy importante. El fuerte liderazgo de María Magdalena seguramente se vería con recelo en una iglesia cada vez más dominada por los hombres. Por eso, a partir del siglo II, cuando los padres de la iglesia empezaron a suprimir los primeros escritos cristianos por docenas,
la Iglesia rechazó dos textos que mostraban una gran estima por María Magdalena: el Evangelio de María Magdalena y un texto que describía el ministerio de su hermano, el Evangelio de Felipe. Durante siglos solo quedaron fragmentos de esos textos y algunas partes se consideran perdidas para siempre. Pero en 1974, en un antiguo monasterio del monte Athos, en Grecia, un profesor de la Universidad de Harvard, François Bobon, descubrió un manuscrito de 700 años de antigüedad. Era la copia más completa jamás encontrada del Evangelio de Felipe, un texto del siglo IV. En él, Bobon afirma haber encontrado una descripción temprana de María Magdalena, no adulterada por la tradición cristiana posterior. En el Evangelio de Felipe, ella aparece totalmente... no se menciona su vida anterior. Aparece como una misionera cristiana. Y está por completo al mismo nivel que los misioneros masculinos. Predica, enseña, bautiza, hasta lleva el título de apóstol. Si en el movimiento cristiano del principio María Magdalena era una apóstol, el alias de Mara encontrado en el osario de Mariamne podía deberse a algo extraordinario. Mara en arameo significa maestra. Mara, la maestra. Todavía hoy, si vamos al corredor armenio, el arzobispo o alguno de los sacerdotes será Mar Samuel, o Mar, como se llame, señor maestro. Todavía se oye hoy en día. Es una muestra de respeto para un rabino, para un profesor relacionado con el Mara, el señor, el maestro. En el Evangelio de Felipe está claro que María Magdalena es respetada como predicadora, bautista y apóstol, fuerte, fiel y cercana a Jesús. Entonces tendría sentido que sus seguidores la llamaran Mara, maestra. Pero, ¿qué pasa con las letras del primer nombre de la inscripción? Ese Mariamne jamás encontrado ni antes ni después en otro osario. En el Evangelio de Felipe, el nombre de María Magdalena se deletrea M-A-R-I-A-M-N-E, Mariamne. En los evangelios sinópticos y en algunos textos no canónicos, como el Evangelio de María, el Pistis Sofía, etc., Mariamne es la misma mujer que María de Magdala o María Magdalena. El Evangelio de Felipe parece explicar todos los misterios detrás de esta inscripción. Pero si este es de verdad el osario de María Magdalena, entonces hay una cosa más que necesita investigarse. La creencia más común, basada en la tradición medieval, es que después de la muerte de Jesús, los discípulos fueron expulsados de Judea y se dispersaron por muchos países, viajando y predicando la palabra de Dios. Tiempo después, María Magdalena terminó en Francia, donde pasó sus últimos días. Según esa tradición cristiana, sería imposible encontrar el ataúd de María Magdalena en Talpiot, Jerusalén. No obstante, en el Evangelio de Felipe, escrito en el siglo IV, y que supone el relato más antiguo conocido de los viajes de María Magdalena, ella no muere en Francia. Según el Evangelio de Felipe, al final de la historia, se dice que Mariamne vuelve a casa, a Israel, al Valle del Jordán. Y el autor hace una alusión a que es allí donde muere y donde la entierran. El Evangelio de Felipe nos dice claramente que María Magdalena, la apóstol en la que más confía Jesús, muere aquí, en Jerusalén. ¿Sería de verdad tan improbable encontrarla enterrada al lado de Jesús, en la tumba de la familia de Jesús? Las probabilidades estadísticas son abrumadoras.
El grupo de nombres de la tumba de Talpiot, extraordinario. Las relaciones con los evangelios, demasiado fuertes para pasarlas por alto. Nuestro equipo, armado con ese conocimiento nuevo, tal vez pueda descubrir ahora pistas nuevas dentro de la tumba de Talpiot, si es que consigue entrar. Vamos a colgar nuestras cosas y ver lo que ha hecho. Veamos lo que tenemos ahora que el fontanero nos ha despejado el camino. Vamos allá. Todavía me asusta la idea de que el bloqueo fuera ya al fondo. Estaba a menos de 5 metros. El bloqueo está aquí. Ahora estamos en el punto donde... Sí, y no es el fondo, lo cual está bien. No, no es el fondo, eso está bien. Es profundo, muy profundo. Lo es, 7 metros. ¿Ya has bajado 7 metros? Es genial. Mira, mira, mira. Eso es el fondo, creo. O hemos tropezado con otro bloqueo o estamos en el fondo. Espera, voy a mover la cámara. ¿Qué es eso? ¿Ves el fondo, Félix? ¿Pero qué ha pasado con lo de...? Yo creía que tenía que haber una curva. Voy a mover la cámara. Déjame hacer una panorámica a ver si ¿Puedes? encuentro algo. No veo nada. Estoy haciendo una panorámica a la izquierda. Hay una abertura. Espera, lo he visto, sí, ahí está. Estamos ahí, es esto. Hay una abertura, desde luego, ahí está, ahí está. Es esto, estamos en la tumba, estamos justo delante de la fachada. Ahí está. Esa es la tumba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un momento. Dios mío. ¿Sabéis qué? Esa no es. Esa no es la entrada a la tumba. Estamos en la tumba. Estás dentro de la tumba. Sí, desde luego. Eso es la tumba. Vale, aquí está. Es esta. Esta es la tumba. Tenemos la tumba. Hemos encontrado la tumba. ¿Pero dónde está el tejado en pico, Itai? Ya sabes, el Yeskashut Neala. ¿Qué? Creo que es eso, ¿no? Hay... ¿Eso es un osario? Espera, esos son osarios, sí. Sí. Oh, Dios mío. Tengo buenas noticias y malas noticias. Ahí hay un osario. ¿Y bien? ¿Qué significa eso? Significa que estamos en otra tumba. La nuestra está vacía. ¿Y qué vamos a hacer? Es otra tumba. Estamos en otra tumba. ¿Sabéis qué? ¿Qué? Esta debe ser la segunda tumba. Exacto. La que pensábamos que estaba 20 metros al norte. Estamos en la segunda tumba. Sí. Nuestra tumba está 20 metros al sur de aquí. La buena noticia es que nadie ha visto nunca una tumba de la época de Jesús en tan buen estado. Aunque nos encontrábamos en la tumba equivocada, tal vez esos osarios tan bien tallados y tan cerca de la tumba de Talpiot estuvieran relacionados de algún modo con Jesús y sus seguidores. ¿Eh? ¿Qué pasa ahora? Tenemos que encontrar la tumba. La tumba de la familia santa. Tiene que estar al otro lado de este edificio. Tenemos que mirar 20 metros al sur, sí. Está por aquí. ¿A dónde vas? ¿A dónde narices vas, Simcha? Eso es el aparcamiento. No puede ser tan difícil. El sur es el sur. 20 metros nos llevan al jardín. 20 metros no son muchos, la encontraremos. En 1980, la IAA catalogó 4 de los 10 osarios de la tumba de Talpiot como osarios sin inscripciones. Pero eso no significa que no tuvieran nada. Varios mostraban rosetas decorativas en los costados. Y en el panel trasero del osario catalogado con el número 80506 encontraron una cruz larga. Vale, mira esto. Mira esto, Félix. Es una marca. A mí me parece una cruz. Parece una cruz.